Bueno, gracias a todos por venir hoy a la presentación de Jens. Gracias Jens también por interesarte por venir acá a contarnos un poco sobre la investigación que estás haciendo y en el fondo tenerte acá un placer. Bueno, para contar un poco, Jens Sandelman es catedrático de español y portugués de la Universidad de Nueva York y dirigió actual el Journal of Latin American Cultural Studies. Ha sido profesor en Londres, Berlín, Zúrich y profesor visitante de las universidades de Buenos Aires, Río de Janeiro, Duke, Princeton y Columbia. Es autor de diversas publicaciones y libros y nada, bueno, con eso ya te dejo para que nos cuentes un poco más de la presentación y... Bárbaro, muchísimas gracias Antonio y gracias por venir a todos. Obviamente siempre un honor estar acá y esto quizás un poco también es interesante porque son direcciones o hilos sueltos que quedaron del libro que edité acá en Ediciones Metales Pesados, donde entre otras cosas empecé a jugar con esa noción de lo inespecífico, ¿no? De estéticas inespecíficas, artes inespecíficas, y me parecía que ahí había como más kilometraje, ¿no? Había todavía más para hacer. Entonces esto más que nada es una especie de todavía declaración de intenciones de un proyecto que estoy empezando a armar y que se va transformando en la medida que lo estoy conversando. Pero bueno, esto es lo que es por ahora, esa es la hipótesis de partida. Y empiezo con una pregunta un poco estúpida y otro poco no, que es la pregunta: ¿puede el arte ayudarnos a sobrevivir el fin del mundo? ¿No? Que es una pregunta que nos puede sonar absurda, pero que me parece es un dato interesante, que es una pregunta que ha empezado a resonar en debates estéticos, políticos. Sin ir más lejos, podemos citar el último libro de T.J. Demos, que se llama precisamente Beyond the World's End, ¿no? Más allá o después del fin del mundo. El libro un poco anterior de Débora Danowski y Eduardo Riveros de Castro, que se llamaba en portugués Hay Mundo por Venir, ¿no? A Mundo por Vir, ensayo sobre los miedos y los fines, ensayo sobre los miedos y sus fines, o los miedos sobre el fin. Un libro que transita el arte, la antropología, coeditado por Anna Tsing y Nils Boland, que se llama Arts of Living on a Damaged Planet. Todos esos son de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y se plantean un poco este desafío, ¿no? De imaginar un arte de la sobrevida, de sobrevivir el fin del mundo. Ahora mismo, estuve antes en Argentina y empecé a chusmear el libro más reciente de Graciela Esperanza, que se llama Lo que no vemos, lo que el arte ve, ¿no? Que un poco toca la misma tecla, se pregunta por la capacidad precisamente del arte por imaginar mundos alternativos, mundos otros, y lo hace, como lo voy a tratar de hacer un poco aquí, instigada por la práctica de colectivos que trabajan allá, como a la plástica, que voy a referirme un poco más adelante, la Dársena, Taller Flotante, el Centro Rural de Arte, el Colectivo Ribereño, etc., para nombrar unos pocos colectivos que transitan, como dije, los bordes entre plástica, performance, pero también activismo comunitario, pedagogías antiextractivas, investigaciones científicas, incluso proyectos de ley. Todo eso entra en esa mezcla. Y aquí esto era como la primera imagen que
igual voy a volver después a esta obra, que es un poco pionera en este sentido, Junco, Especies Emergentes, a la plástica del 1995, un momento en que en realidad nadie estaba todavía pensando extractivismo, ¿no? Ecoarte. Así como en Argentina y aquí en Chile estuve conversando con colectivos, artistas que un poco están en esa misma línea, Agencia de Borde, el estudio vegetalista de Patricia Domínguez, Claudia González, que hizo las obras de hidroscopía sobre varios ríos, y varios artistas activistas, ¿no? Que como otros han indagado recientemente en los alcances de lo que un amigo crítico, Reinaldo Ladaga, ya en un libro del 2006, proponía pensar como un nuevo régimen de las artes, un régimen que Reinaldo sugería ya entonces llamar un giro práctico, ¿no? Dado que muchas de estas acciones buscaban precisamente generar un efecto ya no universal, ¿no? Sino incidir, decía, en espacios locales con los cuales se conectan estas obras o acciones a través de una multitud de transiciones. Entonces, esas obras, como proponía Ladaga, tienen un carácter más de herramienta, ¿no? Creada ad hoc y para fines situacionales, específicos, para sintetizar y transformar estas situaciones puntuales en las que intervienen. Una caracterización, me parece que ya entonces se anticipaba con mucha intuición crítica a un momento que quizás recién hoy se está plenamente realizando, desplegando, ¿no? Con producciones, propuestas tan dispares como por ejemplo esta, el Mirror Shield Project, del artista indígena Lakota de Estados Unidos, Kanupa Hans Kaluber, que es una suerte de instalación itinerante, de hecho adoptada de una imagen que había visto en las protestas de Ucrania hace como 10-12 años en el Maidan, ¿no? Donde manifestantes venían con espejos, ¿no? Que devolvían a las fuerzas de seguridad su propia imagen, y esa es una iteración quizás la más famosa de los piquetes contra el gasoducto de Dakota del Sur en 2016. Estoy pensando en obras como las llamadas geocoreografías que organizaba Carolina Caicedo con comunidades ribereñas en zonas afectadas por proyectos hidroeléctricos, ¿no? Como también existen acá en el sur, que afectan sus bases de subsistencia, la pesca, los huertos, o las llamadas reuniones generadas por el poeta argentino Dani Selco con su mochila imprenta. Dani va a escuchar y transcribir en el acto, en forma de versificación libre, relatos de posiciones grabadas de miembros de comunidades locales. Por ejemplo, aquí es el caso de la frontera México-Estados Unidos, que después se reparten y recitan en ronda, generalmente al día siguiente, a partir de los libritos impresos, ¿no? Por su imprenta de mochila. Podríamos mencionar asimismo la aplicación Transport Immigrant Tool, herramienta inmigrante transbordante quizás, diseñada por el grupo de artistas poetas Electronic Disturbance Theater, que iba a permitir, no fue nunca puesto en práctica por dificultades legales hasta militares, pero la idea era poder localizar a través de celulares la fuente de agua más próxima en la travesía del desierto del sur de Estados Unidos, al mismo tiempo que
en los ratos que el celular conservaba señal suficiente. También la aplicación recitaba poesías en castellano e inglés como para acompañar a los migrantes. O en una escala mucho menor, pero no menos compleja, me parece, el muro ajardinado del dúo brasileño This Land, Your Land, que invitaba los habitantes de un barrio periférico de Belo Horizonte a conocer, compartir las plantas comestibles que se propagan más o menos espontáneamente en los patios traseros de este barrio, acción que resultaba, pero al mismo tiempo también se nutría, podría imaginarse, de un incipiente movimiento ahí de huertos comunitarios, ¿no? Podríamos llamarlo slow food, ¿no? Esta es una instalación donde hay, digamos, bolsas, ¿no? con hierbas, con plantas que, digamos, penetran este muro y invitan como si fuera, ¿no? La mesa, como pueden ver, es la mitad de una mesa, la otra mitad está adentro del patio. Entonces quisiera unirme a esta conversación en curso entre artistas, teóricas, a partir de dos ejes. Por un lado, proponiendo esta idea de las artes inespecíficas como respuesta estética, pero como veremos también política, incluso quizás cosmopolítica, al desafío existencial, ¿no? que nos convoca. ¿Puede el arte ayudarnos a sobrevivir el fin del mundo? Y por otro lado, tratando de llevar la reflexión sobre estas propuestas más allá del ámbito artístico como tal, y focalizar más bien en lo que voy a tratar de pensar como las alianzas de sobrevida que reúnen en torno de sí muchas veces estas obras en su proceso de gestación, que es a veces muy largo, ¿no? Alianzas que, sugiero, entran y salen del arte, un poco como García Canclini nos imaginaba entrando y saliendo de la modernidad, en maneras que aún me parece precisamos entender, nombrar con otros conceptos, ¿no? Entonces, en lugar de, como hacía, por ejemplo, Demos en su libro citado, en lugar de centrarme en trabajos que tengan, digamos, la crisis ecológica, el extractivismo como un tema, un motivo, no que eso esté mal, pero a mí me interesan esas prácticas un poco más difíciles de circunscribirse a un soporte, un tipo particular de objetualidad, y también al sistema arte, literatura, cine, ¿no? Caen un poco entre todas esas sillas. Porque más que de llevar al espacio galería, al espacio sala de proyección, el tema del extractivismo, el tema de la crisis climática, etc., estos trabajos aprovechan, despliegan, me parece, la capacidad imaginativa y creadora de mundos propia de las artes, para provocar lo que la Daga, ¿no? Otra vez en este libro Arte de la Emergencia, Estética de la Emergencia, perdón, llamaba actos de reunión, que me parece un concepto interesante, ¿no? Ensamblajes que, y ahí voy quizás un medio paso más allá de Reinaldo, que ahora hay que pensar estos actos como involucrando diversos existentes, no solo humanos. Si bien a menudo se trata entonces de intervenciones de carácter extremadamente local, ¿no? Intervenciones que respetan las complejidades geológicas, bióticas, culturales, sociales de sus lugares de ocurrencia, estas acciones también formulan, y a veces quizás solo implícitamente, una poderosa crítica de la matriz colonial extractiva que subtiende al capitalismo globalizador. Porque es a partir de una suerte de escucha profunda de estas intrincadas tramas locales, ¿no? que en muchos de estos trabajos se devuelve a la escena, y como vamos a ver, a veces incluso literalmente, ¿no? en forma de
materia mineral, vegetal, de semillas, se devuelve a la escena la larga historia de fondo del despliegue del capitaloceno, en lo que me gustaría pensar después, digo un poco más sobre por qué, como el Circunatlántico Sur, ¿no? Un espacio-tiempo que se extiende, podemos decir, de las costas del Índico africano al Pacífico latinoamericano, pero que tiene su eje central en el violento acontecimiento geohistórico de la expansión ibero-colonial que podríamos pensar desencadenó el Capitaloceno como una era histórica geológica en la que aún nos encontramos. Entonces, al mismo tiempo que pensar así su contemporaneidad compleja, extrema, me interesa situar esas prácticas también dentro de ecologías mundiales más amplias, ¿no? Usando el concepto de Jason Moore de una ecología mundial, no de una economía global, sino de una economía mundial, donde entran, ¿no?, formaciones como la plantación, la encomienda, el settler colonialism, y los enredos de todos esos con las violentas historias transatlánticas, ¿no?, de la esclavitud, las diásporas, etc. Entonces se trata de entender se trata, en este proyecto, un poco en ciernes todavía, de un intento de constelar en torno a preguntas estéticas, a la vez que políticas, las producciones de artistas y colectivos que trabajan en los territorios de expansión y sacrificio donde Occidente gestó, ¿no?, ese hiperobjeto que hoy cobró dimensiones planetarias, ¿no? Diría planetarias justamente para no seguir con eso de global, planetarias con el advenimiento del, me parece mal llamado, antropoceno. Más sobre eso en un momento, ¿no? Ese leer en constelación me parece nos permitiría atender con una perspectiva de longue durée, si quieren, las narrativas disidentes que estas obras bosquejan para repensar, ¿no?, esa geohistoria de un presente ya sin horizonte, ya sin futuridad que habitamos, al mismo tiempo de preguntar por la capacidad débil pero no menos persistente que podrían tener todavía estos ejercicios, esos ejercicios justamente de contranarrativa, de storytelling, sino de interrumpir la catástrofe, al menos, ¿no?, de interrogarla de una manera que pueda crear causa común entre existentes y establecer alianzas de sobrevida. Por ejemplo, ahora un par de ejemplos para que esto no quede tan abstracto: los jardines de lastre que hace años viene construyendo María Teresa Alves, artista brasileña, cultivados en colaboración estrecha con comunidades diaspóricas, a partir de semillas que habían sido transportadas a través de las redes imperiales del comercio de esclavos, ¿no? O sea, semillas que muchas veces durante siglos, ¿no?, han permanecido en latencia por fuera de los puertos que estaban involucrados en el tráfico de esclavos, y que la artista, con la ayuda de la comunidad, hace germinar como una suerte de contraarchivo vegetal de esta historia. Los retratos de niños, adolescentes en mosaico, usando escombros y materiales de construcciones en ruinas o inacabadas creados por el mozambicano Marcelino Maniula, en muros y fachadas de poblaciones en países del sur de África, nuevamente, ¿no?, con la colaboración de quienes aparecen retratados en estas obras, la propagación e intercambio de variedades de semillas nativas y tradiciones agrícolas, del colectivo de arte e investigación Seed Broadcast en New Mexico, en el sur de Estados Unidos, basados, acá no se ve muy bien, pero digamos, esta propagación, digamos, de formas, digamos, marginadas, ¿no?, de cultivo, se hace usando narraciones itinerantes como la radio
en frecuencia, ¿cómo es? No FM, la otra, AM, ¿no? O camiones parlantes, ¿no? Que son herramientas que también utiliza con fines parecidos el colectivo ecuatoriano Huido Salvaje, que hace intervenciones parecidas. Los accesorios de moda confeccionados con desechos marítimos y reciclados en comunidad por el proyecto Simili en Cabo Verde. Todos estos, y podría seguir, comparten con las plantaciones de juncos y los talleres de cestería que llevaba adelante hace ya más de 20 años el colectivo argentino a la plástica, ¿no? En función de tejer justamente lo que llamaban coaliciones bioregionales en la cuenca del Paraná y la ribera del Río de la Plata. Comparten una dimensión de inespecificidad, ¿no? ¿Dónde está ahí lo estético? ¿Qué forma de arte es esto? Inespecificidad que va más allá de la combinación o confusión entre soportes y lenguajes de narrativa, plástica, audiovisual, performance, incluso va más allá de lo que Grant Kester llamaba una relación estratégica con colectivos políticos en formación en términos de una estética dialógica. Creo que para entender lo que tienen de novedoso y tal vez de radical esas propuestas, sería interesante detenernos un momento en las continuidades y rupturas que mantienen con el giro ambiental, ¿no? Que críticos como Mario Pedrosa en Brasil o Nelly Richard acá en Chile ya habían detectado, postulado en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? En los 80s acabamos de hablar con Sergio, en relación precisamente, ¿no?, a la fusión experimental que se estaba dando entre arte, política, vida social, que manifestaban, digamos, acciones como Apocalipopótesis, ¿no? El happening que organizaban Oiticica, Ligia Papi, Rogerio Duarte en torno al Mamrío en el 68, el mismo año obviamente del Tucumanarde, que sería otro ejemplo, o más tarde las obras del Cara aquí en Chile o de P.C. Huayco en el Perú, ¿no? Sí, ahí el modo colaborativo de producción, la autoría compartida, la inespecificidad formal y de soportes, la incorporación de lo que Nelly llamaba la dimensión de la exterioridad social en la producción de arte, si todo esto ya estaba presente allí como incluso aspectos definitorios, ¿no?, de una estética que proponía tomar el campo expandido de lo social como su arena de incidencia, las acciones más recientes también agregan a estos aspectos una dimensión ecológica que solo surge en alianza con críticas y movimientos anti o post-extractivistas en las últimas décadas en la región. Y ahí nuevamente, obviamente, no es que no había obras con conciencia ecológica, ¿no? Acá ven, por ejemplo, una de las quemadas de Franz Krachberg, que eran esas obras escultóricas que trabajaban con la materia de árboles quemadas en la deforestación de la Amazonia, un tema que también abordaba ese artista Roberto Evangelista. Esta es la primera de una serie de obras que se llamaban Mater Dolorosa in Memoriam. Es un montículo de cenizas de árboles, ¿no? Casi como una tumba que expone en la primera feria industrial en Manaus, ¿no?, como un acto de contestación muy fuerte. Pero ahí me parece es clave que esta digamos, toma de conciencia crítica, ¿no?, ecológica, se apoyaba en retóricas de alegoría, de denuncia más o menos establecida, ¿no? Obras que todavía requerían la objetualidad de algo que se podía, ¿no?, mostrar en el espacio de una galería o de un museo. O sea, de algún modo lo que acabo de constelar anuda dos trayectorias que hasta hace poco quizás habían corrido, ¿no?, por senderos diferentes.
por un lado, reconsiderando lo ambiental, ya no como esa exterioridad social de la que hablaba Nelly, o al menos un social que ahora incluye lo más que humano, ¿no? Un oikos, digamos, de agencialidades hasta cierto punto insondables, pero hacia las cuales, ¿no?, se extiende una propuesta de alianza para colaborar, ¿no?, para esbozar una sobrevida en común, como de algún modo había estado ya incipiente en estas obras, pero no en esta forma, ¿no?, de expansión hacia una, digamos, exterioridad. En debates críticos, curatoriales, los términos que se han barajado para pensar esta situación son términos como el arte relacional, colaborativo, dialógico, ¿no?, y etcétera. Y yo prefiero tomar un término acuñado por Florencia de Aramuño, el del arte inespecífico, porque me parece que me permite mejor, además de la inestabilidad filiativa de las obras, pensar en esa importancia clave de renunciar a la autonomía de lo estético y su asociación con la idea moderna de arte, ¿no?, lo estético en el campo expandido, digamos, ¿no?, donde ser inespecífico representa, si quieren, la condición misma de poder entrar en redes horizontales abiertas de polinización cruzada con colectivos, ensamblajes, multiespecies, que emergen muchas veces, ¿no?, solo en respuesta a las proposiciones, provocaciones, preguntas planteadas por les artistas. Esto me puedo saltar. Entonces, arte inespecífico, además de la inestabilidad de medios, de lenguajes, de soportes, para mí también apunta hoy a una extensión de la propia facultad estética más allá de los límites de la especie, que obviamente es un poco una provocación, porque, digamos, ahí entonces ya no nos sirve mucho Kant, ¿no?, para pensar una estética más allá de los límites de la especie, ¿no?, una, como dice Demos, una práctica experimental de creación de mundos que abre dominios de creatividad expandida. Y me parece que antes que, como todavía en Krachberg o en Esposito, como objetos que cobran su valor figurativo, ¿no?, precisamente gracias a su objetualidad inerte, en las acciones, proyectos de los grupos mencionados, como también en otra vertiente, en el bioarte de artistas ingenieros. Aquí tienen una obra que se llama Biosfera, de Joaquín Fargas, artista argentino, Mariana Cervarino, Iván Enríquez, Claudia González, acá en Chile, que trabajan en esa vertiente. En estas obras, las plantas, líquidos, la tierra, participan a título de coagentes, ¿no?, aglutinadores de ensamblajes y colectivos, incitándolos a estos a imaginar lo que yo llamo alianzas de sobrevida, esto es, formas de reunión que prosperan solo en la medida de su capacidad de incluir humanos y no humanos por igual, ¿no? Entonces, parafraseando a Demos, me pregunto cómo podría la actividad generadora de mundos de la estética devenir en un asunto multinatural, multiespecie, y no simplemente en la última reserva del excepcionalismo humano. Esta era una cita, ¿no?, del libro de TJ. La noción de alianzas de sobrevida es precisamente mi primer intento de bosquejar una respuesta, ¿no?, a esta pregunta. Con ella me refiero, por un lado, al carácter ejemplar, de miniatura o prototipo de muchas de esas obras y acciones, ¿no?
de modelos de comunidad experimental como en Junco de Ala Plástica, que era, digamos, un intento de plantar juncos en una parte dañada de la ribera del Río de la Plata y, digamos, restablecer una especie de pequeño biohábitat que después se iría complejizando en la medida que se asientan esas plantas rizomáticas, ¿no? Permiten como que atrás de esta valla se vayan asentando árboles, anfibios, insectos, etc., ¿no? O sea, literalmente la creación de un mundo. Aquí Planta Nómada es una obra biorrobótica de Gilberto Esparza, un artista mexicano, que se vale de las capacidades fotovoltaicas de las plantas y las biocombustibles de ciertos microbios para diseñar este mini cyborg que, como ven, ¿no? Tiene como o carga con una especie de plantío, plantas que digamos, no, al revés, o sea, hay un tanque bacterial, ¿no? En el centro del robot que es capaz de transformar en energía el agua contaminada, filtrada por las plantas, y esta pequeña carga de economía, digamos, generada, ¿no? por fotosíntesis de las plantas por un lado y por el trabajo, digamos, micróbico por el otro, se traduce a través de una placa de electroides a lo que permite al robot de movilizarse hacia la planta de agua contaminada. Lo que es fascinante aquí es que, digamos, el trabajo de filtración de agua que realiza esa máquina es infinitamente pequeña, ¿no? En relación, o sea, es una miniatura que en realidad no tendría sentido hacer como lanzar 100.000 biorobots de ese tipo. Hay algo de excesivo, ¿no? en el esfuerzo que hay aquí. Por otro lado, Alianza de Sobrevida también alude a la forma que estas obras están diseñadas para sobrevivirse a sí mismas, ¿no? O sea, para disolverse en los procesos de ramificación o rizomatización que desencadenan. Tanto Junco como Planta Nómada recurren, por ejemplo, a las capacidades resilientes, ¿no? Y literalmente innovadoras de las plantas, al mismo tiempo que llaman la atención sobre su supervivencia precaria en condiciones de estrés ambiental intenso, semejantes a las que padecen los participantes y observadores humanos de estas acciones. Al mismo tiempo, si las acciones tienen éxito y las plantas, digamos, sobreviven, ¿no? También lo harán de manera muy diferente a su iteración como entre, comillas, participantes en una acción de arte, ¿no? Entrarán en nuevos y otros ensamblajes como quizás también lo harán los participantes humanos, ¿no? Que pueden volver a ser ingenieros o programadores, pero han transitado por este momento, digamos, de encuentro a través de y con el arte, ¿no? Pero este más allá, y aquí les muestro eso, digamos, simplemente a título de cómo, por ejemplo, el colectivo Ala Plástica en su momento pensaba o mapeaba este más allá en formas diversas, ¿no? Imprevisibles de práctica socioecológica. De hecho, ya es una parte clave de la configuración misma de estas obras, ¿no? Del blueprint de la obra, y no apenas un efecto posterior, ¿no? Porque el destino final de muchas de las obras no es el museo ni el archivo, sino una especie de art de vivre, ¿no? En donde arte y vida se fusionan, pero de manera muy distinta a la que habían pensado las vanguardias históricas, para anunciar quizás
la posibilidad o incluso el surgimiento de nuevas modalidades de lo común. Y bueno, acá un par de cosas más sobre esa noción de sobrevida y alianzas, y ya cierro para que podamos conversar un poco. Sobrevida y no supervivencia, ya que a diferencia de esta última, de la supervivencia, me parece que no se trata necesariamente de restituir un horizonte de futuridad, ¿no? Que tal vez ya esté irremediablemente perdido, de volver como lo hacen las ficciones distópicas que ahora tenemos en series de Netflix, ¿no? Digamos, volver un segundo antes de la catástrofe, como, ¿no? Formas de convivencia sostenible, alternativa. Creo que el gran malentendido que ha fomentado el término que hoy es casi omnipresente, el término del antropoceno, es la idea de el futuro está en nuestras manos, ¿no? Ya que, ¿no? Antropoceno, cuando en realidad se había propuesto el término de señalar exactamente lo contrario, que ya se nos había totalmente escurrido de las manos desde hace tiempo, más bien que quizás nunca estaba en nuestras manos, solamente porque la tierra de la que el famoso mito bíblico nos invitaba a adueñarnos nunca era apenas naturaleza exterior, inerte, sino que siempre ¿no? había incluido y atravesado, incluso más que nada en los momentos de mayor violencia que le propugnaba, ¿no? O sea, me parece interesante una obra que vi el otro día del CENEX, ¿cómo es? Centro de Investigación de la Naturaleza Extractiva o algo así, que justamente pensaba, ¿no? el fracking como una especie de violación terrestre, ¿no? Una violencia que nos perpetramos a nosotros precisamente porque no nos podemos ya pensar como en diferencia, ¿no? o frente a esta tierra que el fracking atraviesa. Sobrevida, entonces, a cambio de supervivencia, alude a la vida como resto, como lo que resta una vez que el extractivismo ha trastornado la contigüedad de lo material y lo viviente y ha convertido nuestro tiempo en un presente sin futuridad, sin horizonte. Lo que extrae el extractivismo del mundo es antes que nada su horizonte temporal, ¿no? Su trama por la cual hemos podido hilvanar convivencias simbióticas, como dice Donna Haraway, entre existentes, y por tanto ha acabado transformando el mundo en inmundo. Una alianza de sobrevida entonces no surge en contra, sino a pesar del fin, ¿no? Es la propuesta paradójica y contrafáctica de hacer causa común entre existentes, aun cuando ese advenimiento del inmundo cortó, y para muchos existentes quizás para siempre, ¿no? La posibilidad de una convivencialidad simbiótica o biocenótica, ¿no? Haraway da el bello ejemplo de esta flor que trataba de atraer un tipo de abeja que se extinguió. Entonces, digamos, todo lo que la flor, un tipo de orquídea, había, digamos, en eso había gastado su vida, y obviamente no hay mundo ya para ese organismo una vez que la contraparte ha desaparecido, ¿no? Es una existencia inmunda. Y ahí quizás, solo para anotar, yo no uso el término de inmundo como lo hace, por ejemplo, René Clair en un libro que se llama De Inmundo, y donde piensa, digamos, las manifestaciones de lo escatológico, de lo abyecto, ¿no? en el arte contemporáneo. Y más bien me interesa rescatar ese término en relación con una tradición filosófica e incluso teológica íntimamente relacionada con los orígenes del capitalismo colonial extractivo, que está en marcha hoy, o que está llegando a su
despliegue con la desaparición de la biodiversidad planetaria, de los patrimonios lingüísticos, culturales. Última idea, y después voy a las conclusiones. En el cristianismo primitivo y en la teología medieval, la enantiosemia, este es un término que me aprendí con esta, enantiosemia es un uso en retórica de los sentidos contrapuestos de una misma palabra, ¿ya? Y el término latín mundus cae exactamente en esta categoría y representa por tanto un motivo central de esta teología temprana que remite a, ¿no?, la idea de corrupción intrínseca de todo lo terrestre a raíz del pecado original, ¿no? San Agustín, en el Evangelio de San Juan, proclama, y no les voy a leer la frase en latín, dice más o menos: si el mundo te deleita, siempre serás inmundo. Solo cuando ya no gustes de este mundo serás puro. Ahí hay un juego con ese sentido, digamos, doble del latín mundus, que como sustantivo significa efectivamente mundo, pero como adjetivo significa también limpio, ¿no? Y de ahí, digamos, mundus y mundus, ¿no?, se convierte en el juego de palabras central de, digamos, una teología de enemistad, de rechazo de lo corporal, lo viviente, como experiencia de plenitud, de belleza, de placer, ¿no? Todo esto está en esta idea. Y es interesante que este juego vuelve a aparecer en los ideólogos coloniales del siglo XVI-XVII, ahora como misión moral de limpiar el nuevo mundo, ¿no?, de los enredos inmundos entre una naturaleza salvaje y sus habitantes, que por ende también no son bestias, no son humanos. Discurso que aún resuena siglos después, por ejemplo, en la retórica de la expansión estadounidense hacia el oeste, en las conquistas del sur argentino y chileno, ¿no?, finales del XIX, en la marcha para oeste de la dictadura brasileña, en la revolución verde agroindustrial de mediados del siglo XX, etc., ¿no? Fronteras, ojera, o sea, el poner en orden un mundo inmundo, ¿no?, y limpiarlo y establecer ahí, digamos, una agencia civilizadora, ¿no? Me voy a saltar un par de cosas, pero la idea es, digamos, de ver cómo las artes inespecíficas trabajan, abordan ese inmundo en su precisamente resiliencia, en su desorden, sus materialidades dañadas, sus vitalidades huérfanas, ¿no? Y así puede quizás ayudarnos a reensamblar sus restos, sus obras de vida en alianzas de sobrevida, ¿no? De ahí la propuesta tanto estética como política del proyecto. Por último, cómo estudiar, ¿no?, un corpus disperso y local a la vez, sin traicionar esa vocación centrífuga, sin inmediatamente reinscribirlo de nuevo en los parámetros institucionales, por ejemplo, del sistema arte. Creo que para mantenerse fiel al carácter procesual, site-specific, a la vez que abierto, in progress, de muchos de estos procesos, es necesaria, como sugiere Flor Garamuño, la emergencia también de un conocimiento de lo inespecífico, una crítica inespecífica, como dice ella, actitud que en lugar de las rutinas hermenéuticas formalistas para que hemos sido entrenados, los humanistas, debe basarse, y esta es una
propuesta de Grant Kester, también en técnicas como investigación de campo, observación participante, entrevistas, etcétera, que más típicamente asociamos con las ciencias sociales. Me parece que ese es un buen punto de partida. El devenir inespecífico de lo estético plantea entonces para nosotros un potente desafío, en primer lugar metodológico, en la medida en que la crítica tradicionalmente ha proferido juicios de valor desde una posición institucional, ¿no?, de exterioridad y de posterioridad con respecto a la obra que juzga. En cambio, la diseminación contemporánea del arte hacia, ¿no?, como vimos, activismo comunitario, jardinería, prácticas de reciclaje, investigaciones de laboratorio, ¿no?, hacia formas de proponer alianzas de sobrevida, exigen también nuevos modos, me parece, de compromiso más integrados y simultáneos con el trabajo estético. Entonces, algunas preguntas para cerrar a pensar en común que podrían ser las siguientes. ¿Cómo caracterizar los aspectos propiamente estéticos de los trabajos y cómo se relacionan estos con campos de práctica adyacentes como el activismo, los reclamos indígenas y diaspóricos, la investigación científica, la terapia, la pedagogía? ¿Puede el arte como lugar de enunciación fomentar realmente la imaginación de mundos y devenires que reúnan a comunidades humanas y más que humanas? ¿O requiere esto desvincular lo estético del ámbito del arte como tal? ¿Qué gestos formales, qué soportes, qué marcos espaciotemporales conducen a la inespecificidad y la formación de alianzas? ¿Cómo puede la crítica responder al devenir inespecífico del arte de una manera que no lo reinscriba dentro de las historias y límites de disciplinas y campos? Y por último, ¿qué formas y modalidades de mundo o de mundialización pueden surgir de tales alianzas de sobrevida y cómo nos ayudan a enfrentarnos a la proliferación de inmundos que gestiona hoy la globalización capitalista extractiva? Los dejo con las preguntas. Muchas gracias.